Hola Marcelo, ¿cómo te va? Muchas gracias por participar, sos un amigo de la casa, y me alegra tenerte y tener una conversación mano a mano con vos, una persona que conoce tanto sobre política económica mundial. Y es sobre eso que te hemos, o por eso, mejor dicho, que te hemos convocado. Yo voy a comenzar con una pregunta muy simple, muy sencilla, también muy general. Así que bueno, no quiero meterte en un brete. ¿Qué quiere el presidente de Estados Unidos? ¿Qué pretende Trump con su política económica? Desde el punto de vista del significado político, que es mucho más que lo que Trump pretende, Trump es una figura bien compleja. Quizás desde el punto de vista de lo que él pretende es bastante básico, pero desde el punto de vista de su significado político, él es una figura políticamente que representa una complejidad. En primer lugar, porque es un emergente de una crisis de representación que hay en los Estados Unidos como en tantos lugares del mundo, que termina generando la emergencia de estos líderes que son estrafalarios y antisistema. En segundo lugar, porque él efectivamente va en contra de un statu quo interno a los Estados Unidos, subiendo los aranceles, desvinculando la economía americana al resto del mundo, afectando la institucionalidad, presionando a la Reserva Federal, o incluso tomando decisiones que muchos consideran al borde del respeto a la ley. De hecho, la suba de aranceles está objetada por la justicia en dos instancias ya. Y en tercer lugar, en el plano internacional, él es una figura claramente disruptiva y que termina siendo el reflejo de una crisis a nivel internacional que era previa a Trump, que es la crisis del mundo del siglo XX, que empezó a tener un debilitamiento en su estructura antes de Trump y que Trump termina reflejando desde su propuesta política internacional una reacción a eso. ¿Qué pretende Trump? Yo creo que en el plano interno él toma una realidad norteamericana y parte de muchos presupuestos que son acertados. Estados Unidos efectivamente tiene un déficit comercial altísimo y creciente y que no es sostenible. También tiene un déficit fiscal creciente que no es sostenible y probablemente este sea el antecedente del anterior, del comercial. Y él, en primer lugar, yo creo que está tratando de equilibrar ese déficit comercial y ese déficit de presupuesto, porque con la suba de aranceles él pretende tener alguna capacidad fiscal mayor, que se refleja incluso en el mercado de deuda de Estados Unidos. Y claro, lo está haciendo con una respuesta muy simple, muy básica y muy riesgosa, porque afectar el funcionamiento de la internacionalidad de la economía americana es un enorme desafío. Estados Unidos es el país mayor importador del mundo, el que más importaciones genera en el mundo. De modo que yo creo que él parte de un presupuesto acertado. Estados Unidos tiene que corregir su déficit fiscal y su déficit de presupuesto, pero acude a instrumentos muy arriesgados que pueden generar serios problemas. La afección a las cadenas de suministro, el incremento de costos de producción como consecuencia de la suba de aranceles y probablemente alguna afección en la competitividad sistémica de la economía americana. Ahora, en el plano internacional, él arguye algunas verdades también, cuando él dice las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y muchos países son injustas, porque es cierto, nosotros teníamos aranceles bajos y yo ahora los subo a los aranceles, pero otros países que tienen aranceles más bajos, sin embargo, nosotros nos afectan a través de otros instrumentos no arancelarios en el comercio, impuestos internos, regulaciones no arancelarias. De modo que yo creo que acá hay una disyuntiva. Él está planteando problemas verdaderos, pero lo está haciendo a través de una modalidad y
de instrumentos que, en mi opinión, por lo pronto son inconvenientes y que pueden terminar generando resultados distintos de los que él busca. Así que yo creo que hay una complejidad, Claudio, ahí, entre alguien que es un emergente de una crisis política interna en los Estados Unidos, que refleja la crisis del statu quo institucional mundial, el de posguerra que está feneciendo, y que desde el punto de vista específico de su gran bandera, que son los aranceles, él está tomando, en mi opinión, algunas cuestiones que son acertadas, pero las está tratando de resolver a través de mecanismos que probablemente generen resultados perniciosos incluso para los propios Estados Unidos, como es una menor fluidez en la vinculación económica internacional. Claro, porque si yo te entendí bien lo que vos estabas diciendo, él tiene un importante, Estados Unidos, y no generado por Trump, sino bueno, el propio sistema económico norteamericano, tiene un grave déficit comercial. Sí. Entonces él, según yo te entendí, sube aranceles para, por un lado, recaudar, pero también evitar o achicar ese déficit comercial. Pero al mismo tiempo decías que es el mayor importador del mundo. Esta suba de aranceles, este intento de frenar las importaciones a Estados Unidos, ¿puede afectar la economía mundial en virtud del tamaño del mercado interno norteamericano? Sí, claro que lo puede afectar. Estados Unidos representa entre el 13 y 14% del comercio total mundial. Por lo tanto, por un lado, vos tenés la enorme mayoría del comercio internacional planetario fuera de los Estados Unidos y que seguirá funcionando, o seguirá comerciando Europa con Asia, o Asia y Europa internamente. Los tres grandes escenarios del comercio internacional son América del Norte, Asia y Europa. Y Estados Unidos no es más que el 13%, ni es menos que el 13 o 14%. Por lo que, por un lado, ese comercio internacional seguirá sólido en el resto. Pero Estados Unidos es una parte importante en las cadenas de valor, atrae importaciones desde Estados Unidos, desde Asia, también desde América Latina, es uno de los principales socios comerciales de los países latinoamericanos. Por lo tanto, lo más probable es que directamente afecte el comercio internacional. Las previsiones de la Organización Mundial de Comercio es que este año el comercio internacional se debilite, de modo que va a haber una afección directa por una reducción de las importaciones de Estados Unidos desde distintos mercados, pero por otro lado el riesgo es que esto termine escalando en un efecto dominó y que en realidad no solamente pongas en riesgo el comercio de Europa con Estados Unidos, sino a lo mejor también el abastecimiento europeo desde Asia en la cadena de valor que termina en los Estados Unidos, y eso termina generando un impacto en las cadenas de valor internacionales, por lo que sin duda que va a afectar el comercio internacional. Ahora bien, acá está ocurriendo también en el mundo, en paralelo, un fenómeno muy peculiar, que es que la globalización está cambiando mucho, y lo que Trump está afectando con los aranceles es el comercio internacional de bienes, y es creciente el intercambio de valor económico a través de servicios, de propiedad intelectual, de datos, de intangibles, de capital intelectual, por lo que probablemente acá tenga una reacción de aquello no afectado por los aranceles, tengas un desvío de comercio en lo afectado por aranceles, tengas un debilitamiento del comercio de bienes, sobre todo en lo referido a ese 13-14% que refiere a Estados Unidos, el resto siga funcionando y haya una resiliencia de parte de las empresas internacionales que hoy se han mostrado con una enorme capacidad de reacción frente a los problemas varios que ha tenido últimamente el mundo, desde el Brexit hasta acá. Por lo que afección va a haber, probablemente no va a ser una catástrofe. El mundo se va a acomodar, pero con niveles de comercio que este año sin duda van a ser más bajos. Y te hago una pregunta en función de lo que vos venís desarrollando, Marcelo. Este establecimiento de aranceles y de alguna manera, como vos decías, si te he entendido bien, una desvinculación de la economía norteamericana de la economía mundial, ¿esto no hace que este aislamiento de Estados Unidos
de la economía mundial, ese espacio que Estados Unidos abandona, se transforme también en un abandono geopolítico de Estados Unidos, además de económico, tal cual vos lo estás diciendo, y un eventual crecimiento mayor, más rápido, más ligero de Asia. Bueno, es una excelente pregunta. Yo creo que el abandono geopolítico, Claudio, es mayor que el abandono comercial. Porque lo comercial se desarrolla entre empresas y las empresas se las arreglan para desviar comercio, y si me suben los aranceles para entrar desde un país en Estados Unidos, me iré a otro país para entrar en los Estados Unidos con arancel menor, o terminaré invirtiendo en los Estados Unidos para producir allí. No te digo que no va a haber impacto, pero el impacto no va a ser una catástrofe. Ahora, desde el punto de vista geopolítico, sí, lo que estamos viendo es una lesión de las grandes relaciones geopolíticas de Estados Unidos, por ejemplo, con la Unión Europea o con la India. Y algunos mercados, algunos países han logrado cierta negociación, sobre todo algunos mercados asiáticos, con Estados Unidos, pero a la defensiva y como para conseguir el menor daño posible. Yo creo claramente que acá hay una retracción de Estados Unidos como jugador global desde el punto de vista del soft power y de la influencia y de la capacidad geopolítica, y ahí creo que se está haciendo un daño mayor todavía que en lo comercial. Lo comercial las empresas se las arreglarán. El mundo no puede abandonar la globalización. Desde el punto de vista geopolítico, creo que Estados Unidos está lesionando relaciones que son muy relevantes, no solamente para Estados Unidos, sino para todo el mundo. Por eso, esta afirmación que vos decís, el mundo no puede abandonar la globalización, porque la globalización está en manos de empresas y de capital privado. Pero sabemos bien que muchas veces los estados molestan, interfieren en el desarrollo. A veces lo han acelerado, han actuado a favor, pero otras veces interfieren, molestan y perjudican el normal desarrollo de la economía. Y lo que tengo para mí que ese freno que está metiendo Estados Unidos con este sistema de aranceles y de cortarse o de aislarse, ha llevado que, por ejemplo, y esto es lo que no entiendo, a lo mejor vos me lo podés explicar, que la India, siendo un socio comercial y geopolítico de Estados Unidos, ha participado en una cumbre con China en Pekín días pasados. Me parece que eso es importante y significativo. Totalmente de acuerdo. Lo veo como vos. Yo creo que, una vez más, Estados Unidos pone en riesgo relaciones geopolíticas muy importantes, incluso con la Unión Europea. Si bien con la Unión Europea terminó generando un acuerdo comercial arancelario para que los aranceles no vayan tan alto como Trump quería, cualquier negociación que ha logrado Estados Unidos con la mayoría de las contrapartes han sido negociaciones que han logrado un acuerdo que las contrapartes han generado a la defensiva, tratando de obtener el mínimo mal. No es el escenario mejor para nadie. Y eso ha afectado la confiabilidad de Estados Unidos, con aquellos con los que no logró acuerdos, como con la India, incluso con aquellos con los que sí logró acuerdos, como con la Unión Europea, para la cual Estados Unidos ha dejado de ser confiable. Porque Trump no solamente sube los aranceles, sino que esta política arancelaria de Estados Unidos es muy inestable. Trump lo subió, lo bajó, después lo volvió a subir para algunos y lo bajó para otros. Después puso un plazo para la negociación de acuerdos bilaterales con la mayoría de los países, terminó esa negociación, con otros no, como la Argentina, sigue negociando. Ahora tenemos una reacción institucional en Estados Unidos, con la justicia objetándole la potestad, la capacidad jurídica de generar política arancelaria de parte de Trump. Y eso hace muy poco confiable a Estados Unidos. De modo que lo que tenemos de parte de él es bastante imprevisibilidad. Y esto es, incluso con aquellos con los que logró acuerdos, me parece que lo que hay es una afección de las alianzas que tenía Estados Unidos a nivel geopolítico, y eso me parece algo todavía más grave que la política arancelaria. La política arancelaria tarde o temprano terminará corrigiéndose, porque creo que la economía y los mercados te ganan siempre.
Pero la cuestión geopolítica es un problema serio. Y así vemos que el mundo está en un momento muy complejo, sin liderazgos, y la verdad es que se extraña un Estados Unidos que pueda poner un poco más de orden. Ahora, perfecto, Marcelo. Ahora, ¿está Estados Unidos como país, independientemente de quién lo gobierne, si lo gobiernan los demócratas o lo gobiernan los republicanos, como en este caso? ¿Está Estados Unidos en condición de volver a ser, de alguna manera, el ordenador de la política mundial? No de ser el ordenador único, claramente, como lo fue, porque hoy tenés potencias, sobre todo China, que rivalizan. Ahora, también es cierto Rivalizan. Vos decís rivalizan. Esa rivalidad entre Estados Unidos y China, ¿es una rivalidad acordada? ¿Es una rivalidad definitiva que los va a separar absolutamente a uno del otro? ¿O hay posibilidad de acuerdos entre China y Estados Unidos? Yo creo que tenemos que pensar con categorías distintas. Este mundo no se entiende con las categorías del siglo XX, de la Guerra Fría, en la que la rivalidad era absoluta. Claro. Este es un mundo en el cual congenian rivalidades y complementariedades. Claro. Entonces vos podés tener mucho comercio entre los dos, podés tener inversiones americanas en China y podés tener grandes disputas, por ejemplo, en materia de respeto a propiedad intelectual o de asuntos económicos muy vinculados con la defensa nacional o intereses estratégicos. Yo creo que va a ser una rivalidad en la que las dos partes a la vez tienen vínculo y van a conversar y van a negociar y van a enfrentarse y van a tensionar. Y como ya ha ocurrido, no olvidemos el acuerdo de Trump con Xi Jinping acá en Buenos Aires, cuando se hizo la reunión de G20 en tiempo de la presidencia de Macri en Argentina. Por lo tanto, yo creo que hay una rivalidad, y hay una rivalidad en la que los dos admiten el poder del otro, pero no es una rivalidad al estilo Guerra Fría en la que no hablaban entre ellos y en todo caso podían hablar a través de terceros o de diálogos ocultos. Pero esto que estás diciendo, Marcelo, es lo que puntualmente me interesa, porque efectivamente no creo que esto tenga nada que ver con lo que ocurrió en la Guerra Fría, pero creo incluso que tampoco tiene que ver con lo que ocurrió antes del advenimiento del comunismo. Es decir, vos tenías potencias como Inglaterra y de pronto tenías una potencia emergente como Alemania y fueron a la guerra. Es decir, digamos, no había posibilidad de sentarse una mesa y negociar o acordar. Pero ahora no estamos viviendo, no solamente, te pregunto, no solamente no estamos viviendo el clima de la Guerra Fría, sino que ni siquiera estamos viviendo el clima de la paz armada de fines del siglo XIX. Esto es distinto, ¿verdad? Absolutamente distinto, porque además hay distintos mundos en juego. Dice Ian Bremmer, el número uno de la Eurasia Group, que debe ser la consultora más influyente en materia de geopolítica económica, que hace análisis geopolítico para empresas en Estados Unidos. Dice Ian Bremmer que el problema de cómo entender el orden mundial es que hay tres órdenes mundiales distintos. El primer orden mundial es el militar, en el cual Estados Unidos sigue siendo el líder, y estamos cerca de una unipolaridad, se le van acercando, pero todavía desde el punto de vista del poder militar Estados Unidos es el número uno. El segundo es el orden económico, en el cual hay una bipolaridad entre Estados Unidos y China, y con la emergencia de muchos que vienen compitiendo, desde la India que crece hasta la Unión Europea, que está estancada, pero que es un factor relevante. Y hay un tercer orden, dice Ian Bremmer, que es el orden digital, que es el orden sobre el cual ocurre todo, porque todo está digitalizado. Y en ese orden, dice Ian Bremmer, no hay ninguna polaridad, porque no hay ningún país tan poderoso como las empresas, que son las más poderosas de todas, e incluso hasta pueden sortear los obstáculos o hasta condicionar las decisiones políticas. Recordemos cuando Trump empezó con esto de los aranceles hace algunos meses, impuso aranceles altísimos contra las importaciones desde China y poco tiempo después bajó inmediatamente los aranceles para las importaciones de productos
informáticos, computadoras, electrónicos desde China. Por lo tanto, yo creo que lo que hay es muchos escenarios en simultáneo. Entonces vos tenés disputas geopolíticas, tenés disputas geoeconómicas. Dentro de las disputas económicas tenés distintas discusiones. Está la discusión por el déficit comercial que tiene Estados Unidos con China, pero está la discusión por el respeto a la propiedad intelectual que Estados Unidos reclama de parte de China. Tenés la disputa por la preeminencia en materia de desarrollo de conocimiento innovativo, que es hoy el factor más importante dentro de la economía mundial. Y tenés otro tipo de disputas también, incluso las disputas directas entre ellos. Por lo tanto, me parece que la complejidad es que no solamente ya no hay un líder como hubo, o no hay dos líderes como hubo en la Guerra Fría, hay varios, con más o con menos poder, pero aún el que tiene menos poder que los mayores tiene mucho poder del año, sino que además hay muchos temas sobre los cuales se ejercen estas disputas. Por lo tanto, el mundo es bien complejo, es muy difícil de comprender, y vos podrías tener un agravamiento de las circunstancias internacionales hoy por razones geopolíticas, por razones geoeconómicas, por razones científicas. Nadie sabe por qué lado puede surgir, y hasta vos fíjate que, como mencionabas en el caso de la India, que participa finalmente en el Consejo de Beijing de hace algunos días, hasta tenés relacionamientos y alianzas cambiantes. Y vinculaciones cambiantes, amistades cambiantes. Probablemente no solamente cambiantes en función de si me llevo mejor o peor con uno, sino en función del tema. En algún tema me conviene ser aliado y en otro tema me conviene ser adversario. Es un mundo muy complejo y muy difícil de organizar, y por eso está poniéndose cada vez más complejo, y desde el punto de vista militar otra vez tenemos un estado de mucha tensión. ¿Y vos creés, Marcelo, te saco de lo económico, y vos creés que frente a este mundo complejo, en donde uno tiene amigos en unas cosas, adversarios en otras, acuerdo en esto, desacuerdo, vos creés que las Naciones Unidas siguen siendo una entidad capaz de amortiguar o de ser un receptáculo de problemas y resolverlos? ¿O crees que es necesario alguna otra forma de organización mundial? Creo que las instituciones del siglo XX, como te decía al principio de esta conversación, han perdido relevancia absolutamente. Ha perdido relevancia la Organización Mundial de Comercio para el comercio mundial, Claro. ha perdido relevancia la Organización de las Naciones Unidas para el marco de referencia político internacional. Claramente no solo no tiene capacidad de generar capacidad política, no tiene capacidad de generar decisiones y hacerlas efectivas, sino que además no tiene instrumentos. Y vos fíjate que todo ocurre por afuera de las Naciones Unidas. La irrelevancia por eso claro, absolutamente, estamos hablando de los... Es un mundo desinstitucionalizado, en el cual prevalecen más los liderazgos, y prevalecen los liderazgos de los países más que de los continentes suprapaís como Naciones Unidas o como bloques. Hay que ver incluso en Europa, yo he estado en Europa hace poco, las discusiones que hay intra-Unión Europea, o sea, está pasando en todos los colectivos, pero incluso dentro de los países es un mundo tan desinstitucionalizado que es un mundo en el cual dentro de los países prevalecen más los liderazgos personales que las propias instituciones. Y el ejemplo es Trump en Estados Unidos, como fue Boris Johnson, o como pasa en los casos en los que, por el contrario, hay vacíos de liderazgos personales, como está pasando en Francia en este momento, que es ingobernable, porque no aparecen esos que sean ese liderazgo personal tan poderoso que pueda hacerte olvidar de la debilidad institucional. Es un mundo desinstitucionalizado, y en ese marco, como desinstitucionalizado que es, por supuesto la Organización de las Naciones Unidas ha quedado muy retrasada y con una gran irrelevancia. Y me parece que casi todas las instituciones, yo te diría que, no estoy muy seguro de esto que voy a decir, pero hasta la OTAN está mostrando en el caso de Ucrania la dificultad de
enfrentar el problema tal como lo hubiera resuelto en otro momento. Hay una enorme confusión, de modo que los colectivos están fallando. Y yo creo que hay un problema general en el mundo, hay una crisis de los colectivos. El mundo está atomizándose en todo, así como la economía global ahora es global no por las empresas, sino porque los consumidores son globales y se nanificó, también está pasando a nivel de la situación política internacional en la cual hay una desinstitucionalización y los colectivos están en crisis. Hay dos temas finales, porque no quiero retenerte más, pero es que has hablado de un tema que es muy importante. Vos hablaste de que en donde hay cierto orden es porque hay liderazgos personales. Quiere decir que das por muertos los partidos políticos, porque tradicionalmente los que garantizaban el orden institucional o constitucional eran los partidos políticos y ahí emergían las personas que gobernaban. Ahora, lo que hay son liderazgos personales y los partidos da la sensación que se desvanecen. Entonces la pregunta es, con liderazgos personales y partidos políticos que se desvanecen o se desinflan, ¿qué pasa con la democracia? Los partidos políticos son un fenómeno de las democracias occidentales, aun cuando el sistema de democracia occidental esté presente en países que no son occidentales. Claro. Y claramente en las democracias occidentales los partidos políticos están en crisis, claramente. Vos tenés el principal adversario de Angela Merkel surge dentro de la democracia cristiana alemana, no afuera. Quien sucedió a Merkel en Alemania fue alguien de un partido opositor que había sido funcionario de Merkel. Y ahora gana la democracia cristiana con alguien que es el gran anti-Merkel que viene del mismo partido de Merkel. Los liderazgos personales están prevaleciendo sobre los partidos. Donald Trump ha sustituido la doctrina del Partido Republicano, y lo mismo podríamos decir de muchos, la mayoría de los partidos políticos, incluso en democracias mucho menos consolidadas que las de Occidente, las desarrolladas, ¿no? Pensemos en Latinoamérica, pensemos en la Argentina, donde tenemos un presidente que primero ganó las elecciones y después le encomendó a su hermana que organice el partido político que no tenía. Claro. Entonces sí, como hay crisis de los colectivos, de todos los colectivos, están en crisis todos los colectivos, está en crisis la familia tradicional, está en crisis la escuela como generadora de conocimiento, está en crisis la empresa como espacio de carrera profesional de las personas, están en crisis muchas iglesias, están en crisis los sindicatos que ya no representan a los trabajadores, están en crisis los partidos políticos también, claramente. Perfecto, Marcelo. Y una última pregunta, que ahora tiene que ver específicamente con Estados Unidos. La economía norteamericana interna para el norteamericano de a pie, ¿ha mejorado o ha empeorado con Trump? Todavía son pocos meses de gobierno de Trump como para sacar una conclusión. Me parece que no hay respuesta a esa pregunta porque falta tiempo para sacar esa conclusión. Yo creo que hay muchas cosas por resolver en Estados Unidos. ¿Cuánto impacta la suba de los aranceles? ¿Qué pasa con la sustitución del presidente de la Reserva Federal, que ocurrirá el año que viene? ¿Y qué pasa con la política monetaria de Estados Unidos? ¿Qué pasa con la política fiscal y la deuda en Estados Unidos? Con la tasa de inflación, con el mercado de trabajo y las políticas migratorias. Son cosas que todavía no tenemos resueltas porque Trump apenas hace unos pocos meses que está gobernando. La verdad es que todavía debo decir que los efectos de las políticas de Trump no han sido tan negativos como uno hubiera imaginado en el corto plazo. Si uno mira los datos, por ejemplo, de la tasa de inflación en Estados Unidos, que uno podría haber creído que rápidamente hubiera ido para arriba, no ha ido. Así que yo me tomaría un poco más de tiempo para hacer
el análisis final, y me parece que es muy difícil, Claudio, proyectar sobre la base de las categorías tradicionales. El mundo está, porque en el mundo están ocurriendo muchas cosas, no solamente ocurre la geopolítica que tenemos, que es muy conflictiva y desordenada y crítica, pero también la geopolítica ocurre en el lado público, pero en el lado privado ocurren otras revoluciones. Tenés la revolución de la información, la revolución de las biociencias, la revolución de las organizaciones privadas que han cambiado hacia modelos mucho más horizontales, abiertos, empresas en red. Todo eso está ocurriendo a la vez que los problemas geopolíticos y casi en algún caso actúa como fuerza contraria. De modo que, ¿qué prevalece? ¿La revolución tecnológica o la carga arancelaria? ¿Qué prevalece? Las nuevas redes de empresas a nivel mundial que son muy flexibles, que pueden deslocalizarse rápidamente, o los conflictos geopolíticos que afectan las cadenas de valor. Sobre todo eso me parece que hay que esperar un poco más para hacer conclusión. Bueno, Marcelo, te agradezco infinitamente el tiempo que nos has cedido y te mando un gran abrazo. Ha sido muy útil. Muy útil. Gracias. Gracias, Claudio. Yo te mando un abrazo a vos también y a Miguel Ángel también. Y un gusto, aunque sea vernos a través de la pantalla. ¿Cómo no?